A ver, con la neura, me voy a poner acá. No. Tercer órgano este, al igual que la médula y la protuberancia, tiene características internas y características externas. Como características externas, primero tenemos que mencionar a que es una estructura sumamente rugosa. Y aquí tiene la forma de un molusco bivalvo. ¿Cuál es ese molusco bivalvo? Para el ejemplo, yo me refiero a una concha. Esta concha tiene dos valvas. O sea, aquí llamaríamos dos caras. Una cara superior, una cara inferior. Y el momento en que cortemos los pedúnculos cerebelosos, los tres, vamos a ver la cara anterior. Estas dos caras fundamentalmente se ven divididas por un surco que, naciendo en la cara anterior, a la vuelta, y por eso se le llama el surco circunferencial. En la literatura hablan del surco circunferencial de Big-Diatir. Ese nombre es raro, no nos interesa a nosotros, si no entendamos que es un surco circunferencial que permite la división de las dos caras superior e inferior. Le estoy dando el ejemplo novelístico, si no más bien vulgar, diría, de una concha. ¿Sí? Esta tiene su característica de ser convexa de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. Esta convexidad aquí obviamente se observa. La superficie de estas caras son muy rugosas. Estas líneas que se ven aquí son rugosidades que se debe al replegamiento de la superficie del cerebelo para poder ingresar al pequeño estuche que tiene en la cavidad posterior de la bóveda craneana. Entonces, para poder ingresar a ese estuche se ha reducido, replegándose sobre sí mismo esta superficie. Por eso es que lo vemos aquí. De una vez, aprovechando de esta lámina, voy a mencionar, necesito para ir señalando acá que me resulta más cómodo. Esta figura me va a permitir entonces hablar de la cara superior. Cara superior en la que nosotros reconocemos, miren, si hablo de una concha, ¿no? Lo estábamos viendo así, la cara superior le va a ver así. Cortados los pedúnculos cerebelosos, le está viendo la cara superior convexa de un lado a otro. El surco circunferencial desde aquí, mire, se separa la cara superior. Esta cara superior, ¿sí?, tiene igual similitud, es igual más bien a la cara inferior. Entonces, en el centro observamos una estructura, una elevación de esta estructura que se le conoce como vermis. Como es de la cara superior, se hablará de vermis superior. Presenta una escotadura amplia, menos profunda en la parte anterior. Una escotadura más amplia, menos profunda, en cambio, en la escotadura inferior. ¿Qué dice? Escotadura amplia, menos profunda. Escotadura más profunda, pero menos amplia en la parte posterior. Es para nosotros poder reconocer, porque en esta vez le pongo así, la próxima puede ser que le ponga así, o puede ser que sea así. Entonces usted tiene que reconocer cuál es la parte anterior o posterior. Y estas escotaduras son las que nos permiten identificar que es la anterior y esta es la posterior. ¿Sí? En la cara superior encontramos un surco que divide la cara superior. Este surco de aquí que se llama el surco medio superior. En la cara inferior vamos a encontrar exactamente igual. Un
surco medio e inferior. Anatómicamente, el cerebelo se divide en hemisferios cerebelosos por los vértices. Este vértice separa. Entonces hablo del hemisferio cerebeloso derecho y hemisferio cerebeloso izquierdo. Los hemisferios se dividen en lóbulos. Los lóbulos se ven divididos, en cambio, por los surcos medio superior de la cara superior y medio inferior de la cara inferior. Atenderán, voy a hablar en un trabalengua. El cerebelo se divide en hemisferios. Estoy hablando del hemisferio izquierdo en este caso, porque estamos así. ¿Sí me explico? El hemisferio se divide en lóbulos. Y estos lóbulos se ven divididos por el surco circunferencial y el surco medio superior. Divide a la cara superior en 2/3 anteriores de la cara superior y 1/3 posterior de la cara superior. En la cara inferior tenemos asimismo el surco medio inferior. ¿Sí le ve? Al surco medio inferior, ¿sí o no? Divide a la cara inferior en 2/3 anteriores de la cara inferior más el tercio posterior de la cara inferior. Estas superficies son consideradas como los lóbulos cerebelosos. Los 2/3 anteriores de la cara superior corresponde al lóbulo anterior o superior. Los 2/3 anteriores de la cara inferior corresponde al lóbulo posterior o inferior. Y los tercios posteriores de la cara superior más la inferior forma el lóbulo medio. Esto anatómicamente. Los lóbulos se dividen en lobulillos y los lobulillos en laminillos. Estas dos últimas subdivisiones no nos interesan. Nos interesa a nosotros hasta los lóbulos, para que usted sepa, obviamente. Pero fisiológicamente el cerebelo es importante. El cerebelo en su conjunto coordina los movimientos que realizan los músculos para las diferentes actividades que nosotros tenemos. Sí, así vemos que el lóbulo anterior o superior coordina los músculos que participan de los movimientos primarios, grandes, groseros. Como el caminar, como el trotar, como el trepar, como el pintar, pintor de brocha a bordo, de movimientos grandes, primarios, por eso se llaman. El lóbulo medio, en cambio, participa en la coordinación de los músculos que intervienen en los movimientos de precisión. Ese que usted está teniendo, de precisión. Los movimientos, sí, el de pintar,
con brocha fina. Ese es de precisión. El de pasar el hilo por el ojo de la aguja necesita precisión. Esos movimientos son los que realiza el óvulo medio. El óvulo posterior o inferior coordinan los músculos que participan de los movimientos del equilibrio. El cerebelo en su 80% participa más bien, el cerebelo participa en el 80% del equilibrio que nosotros tenemos. Entonces, estos músculos que participan en él son coordinados por el cerebelo, pero por el óvulo posterior o inferior. Mire, nosotros para caminar, solo el hecho de alzar la una extremidad para dar el paso, usted mueve hasta la oreja para equilibrar. Porque caso contrario, nos caeremos. Lo que pasa es que usted ya viene de caminar, pues no tiene ningún inconveniente. Pero cuando recién estamos aprendiendo a caminar, no podemos ni pararnos, porque la actividad cerebelosa todavía es inmadura. Sí, el cerebelo madura a partir de los 6 cerebelos. El sistema nervioso en general está maduro a partir de los 6 años, donde ya el niño está apto para caminar, hablar, pintar. Sí, por eso es que a medida que va creciendo el niño, le van haciendo ciertas actividades que se llaman la psicomotricidad o psicomotriz, para ver cómo va desarrollando y ayudándole al desarrollo del sistema nervioso. Usted ve que el niño a los 9 meses, 10 meses, todavía no es capaz de pararse adecuadamente por sí solo, porque él no tiene el equilibrio en el espalda. Obviamente, si le agarra de la mano, le está dando el apoyo suficiente. Claro, usted dirá, ¿y cómo mi hermanito caminó al año? Pero es una vida de señor, viña de señor, hay animalitos raros. Animalitos raros. Pero la generalidad es así. Al año, muy difícil. La mujercita, como el toro, es más aceleradiza, la que más rápido camina y la que no. Bien, esto fisiológicamente, no se olvide. Además de, entre otras funciones, es lo que yo le acabo de decir, porque también el cerebro mantiene el tono muscular. Aparte del equilibrio, el tono muscular. Y mientras nosotros hacemos un movimiento, ¿se acuerda que hablábamos de un grupo de músculos agonistas y otro músculo antagonista? El cerebro coordina esto. Porque si no, imagínense lo que sería. Para caminar, yo ordeno dar el paso. Yo ordeno dar el paso. Ese es el movimiento que voy a hacer. Haría esto. Claro, ese es el movimiento. Pero yo camino, vea. Para escribir, haría esto. Yo voy a escribir. Entonces el movimiento para escribir, para pegarle en la pizarra tendría que hacer esto. Pero no, para escribir hago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebelo, a la vez que activa al grupo de músculos agonistas, también activa al grupo de músculos antagonistas, de tal manera que va frenando la acción a la que está ordenada. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros podemos coordinar. Usted camina coordinando. Si eleva la una pierna, vea, y los brazos hacia no hacia aquí. ¿No es cierto? Pues coordinan los movimientos. Coordinan los movimientos. La carita también gira para el lado, la gira para el lado de paso, le va yendo. Todo va en relación a... Va a haber problemas después. A ver, esto hace el cerebro en sus características. Bien, hablando de la cara superior, cara superior, ¿no? Cara inferior.
¿Alguien tiene papel higiénico, por favor? Es decir, aquí nosotros estamos viendo la cara inferior y también la cara anterior. La cara inferior es exactamente como la superior, les daríamos nosotros. Pero esta cara tiene identificación para poder diferenciarla de la superior por alguna razón. Primero, igual tiene el vermis inferior. Pero en la cara inferior nosotros vamos a encontrar unas dos estructuras, ¿sí?, que hacen diferente de la anterior. Primero, esta estructura de aquí, que se llama el flóculus o lóbulo del neumogasto. Estas estructuras de aquí, el flóculus o lóbulo del neumogasto. Nada tiene que ver con el par craneal neumogástrico, sino este emerge a la altura de estas estructuras y por eso le dan un nombre. Pero ¿qué es lo que quiero mencionar? Sobre la segunda estructura que le mencioné, que aquí encuentro, estas de aquí, que se llaman las amígdalas o tonsilas cerebrales. ¿Ya? Esta es la estructura de ahí. Estas amígdalas o tonsilas, la importancia que le quiero dar es sobre todo cuando nosotros estamos deshidratados y resultan estas comprimidas, estranguladas, lo que se llama, y eso produce una muerte instantánea. ¿Cómo sucede? Primero nosotros somos el 80 y 85% de agua pura, ¿sí? Esta agua en el organismo está en 3 compartimentos, 3 espacios hídricos que tenemos. El primero, el espacio vascular que se llama, es decir, en el aparato circulatorio nosotros encontramos alrededor de 5 a 6 litros de sangre. Eso dice la literatura. Obviamente dependerá del tamaño y contextura del individuo, ¿no? Pero hoy tenemos gran cantidad de líquidos. La segunda, en el espacio intercelular. Entre célula y célula hay un espacio que se llama el espacio intercelular o intersticial, también le llaman. Este líquido que está entre las células en el tejido es el que permite llevar hasta o desde las células las sustancias nutricias o de desecho para poder eliminar. Y el tercer espacio es el intracelular, dentro de la célula. Hay gran cantidad de agua. Entonces, estos 3 espacios son los que permiten el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Y especialmente el corazón funciona con el volumen de sangre que usted tiene, dando en cantidades, estamos hablando de 5 a 6 litros. Cuando usted realiza ejercicio intenso, pierde líquido a través de la respiración, a través del sudor, a través de la orina, a través de la saliva, a través de la lágrima. Yo mismo, aquí que estoy habla, estoy perdiendo líquidos a través de la respiración. Entonces salgo deshidratado. Cuando hacemos ejercicio físico intenso, más de eso, sudamos, entonces perdemos líquido. Usted verá que después de eso tiene necesidad, su organismo le pide líquido, y usted le pega 1, 2, 3 vasos de líquido, pasa inmediatamente a la sangre distribuye al espacio intercelular e intracelular. Hay enfermedades que producen alteraciones como, a ver, ya suficiente, déjenme estar jugando. Les decía, hay enfermedades que producen alteraciones como el vómito y la diarrea, que pierde gran cantidad de líquidos y a cortísimo plazo. Eso obviamente hace que baje la presión que tiene el sistema nervioso. Mire, el encéfalo, recuerden, el encéfalo está dentro del cráneo y está protegido por un espacio, el subaracnoide, ¿se acuerda que le mencionaba que está lleno de líquido? Este hace, a más de acolchonamiento, a manera, si es que cabe el término, de una gata que le levanta al encéfalo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, estas dos estructuras
están, como veremos luego, están en la parte baja, están en contacto de la cara interna del hueso y la cara inferior del encéfalo. Entonces, si se pierde ese espacio con el propio peso del encéfalo, cae y aplasta el peso, y aplasta sobre el hueso. Y se produce el estrangulamiento de estas amígdalas. Y la muerte consecuente de la persona que está en esta situación. Por eso es que usted como psicólogo debe saber que cuando va el niño con estos problemas al médico, el médico lo primero que hace es ordena que enfermera ponga el suelo al suelo. Y la mamá protesta sobre lo que las condiciones que esté el niño tremendamente agotado le van a pinchar. ¿No? Eso es lo que protesta inmediatamente. Entonces el médico sabe que esto es lo que le va a suceder. Cae el encéfalo por su propio peso, va a cumplir y va a estrangular y le produce la muerte que se llama la muerte blanca. ¿De dónde creen que los niños de la liga tomaron el nombre para la barra cristiana? De aquí. Sí, la muerte blanca. Entonces el médico sabe, y le estoy diciendo a usted, es para que no le va, el médico no tiene tiempo para estar dando clases a la mamá de verdad, que tenemos las amígdalas cerebelosas, que están desgastados, que tenemos otros espacios de líquidos. Pero usted va a tener el tiempo suficiente para poder explicar y evitar el problema. ¿Sí me explico? ¿Ya? Esa es la importancia que le estoy dando. Y vamos a ver una lámina, la ubicación exacta, cómo usted va a entender lo que yo estoy mencionando, por qué se produce el estrangulamiento. La cara anterior, bueno, ya vemos el vértice inferior, idénticamente en la cara superior, ¿cierto? Aquí la cara inferior. Tengo el surco medio inferior, dividiéndonos los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la cara inferior. ¿Ya? De lo que yo había dividido en lóbulos. La cara anterior es de este segmento. Aquí hemos cortado los pedúnculos cerebelosos, los tres. ¿Cuáles? El superior, el inferior y el medio de la protuberancia. Ahí hemos cortado a los tres. Y podemos retirar. Este entrante de aquí corresponde al cuarto ventrículo. Si yo esquematizo para entender esto, por favor. Si yo esquematizo la cara posterior del bulbo y aquí está el cerebelo en la cara inferior. Sí, me explico. En la parte superior, la cara posterior de la protuberancia hacia esto y de igual manera el cerebelo. Lo que he hecho es cortar aquí y desde acá. Pero recuerde que desde abajo viene el epéndimo y en bulbo el cuarto ventrículo hace esto. Así hace el cuarto ventrículo, ¿sí? Pero en el cerebelo ingresa esto de aquí. Entonces yo corto aquí y le estoy viendo la cara anterior, es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué menciono esto? Porque la lámina que está entre pedúnculos y pedúnculos es esta lámina de aquí. ¿Cómo se llama la membrana que tapa el cuarto ventrículo protuberancial? La membrana o válvula de Jung. ¿Cuál es? Es esta de aquí. Que está entre pedúnculo y pedúnculo. ¿Cómo se llama la lámina que tapa al cuarto ventrículo vulvar? Esta de aquí. La membrana tectriz. Aquí, en esto, cambia de denominación en este sitio. Aquí, en este sitio. Esta lámina. ¿Cómo se llama ahí? Esta lámina. Esta lámina de aquí. Aquí está. No. Ya. Esa lámina aquí le cambia de denominación. Nada más. Pero corresponde a la membrana tectil. Esta de aquí. Es lo que estoy haciendo de esto. Ahora lo está viendo así. ¿Ya? Esto de aquí.
que eso es lo único que nosotros tenemos en la cara anterior del cerebro. Esta es una lámina de un cerebro disecado, en la que un profesor de anatomía había dispuesto que cuando él se muera quería dejar parte del sistema nervioso y del cuerpo. Lo mismo que yo pienso que en algún momento para las nuevas generaciones alguna partecita se dirá y tenemos que dejar para que las generaciones digan profesor de anatomía. Aquí nosotros estamos viendo igual el cerebelo disecado, el surco circunferencial irá hacia atrás, da la vuelta y sale acá. Por eso decía, nace en la cara anterior. Aquí tengo los pedúnculos cerebelosos, en un lado y el otro, la membrana del glúteo. Tengo la parte anterior del vermis superior, parte anterior del vermis inferior. Las amígdalas o tonsilas están aquí, ¿ves? En el peso cae sobre aquí sería la base del cráneo, produce esta opresión cuando hay pérdida de líquidos. Esta lámina, este esquema, porque un esquema no es más que rayos, este esquema es referente al cerebelo. Y le pregunto, observen, este esquema, he abierto las caras superior e inferior, y le pregunto a usted, ¿está abierto sobre el surco circunferencial o está abierto sobre la cara anterior? Bien, esta es la cara anterior, ¿cierto? ¿Sí me explico? ¿Está abierto sobre el círculo circunferencial o sobre la cara anterior? Está abierto sobre el surco circunferencial. ¿Por qué? Si usted observa que los flóculos o lóbulos inferiores están aquí y este corresponde a la cara inferior. El surco circunferencial es este de aquí, en el que se divide 2/3 anteriores de la cara superior en 1/3 de la cara, en 1/3 posterior de la cara superior. Los 2/3 de la cara inferior, 2/3 anteriores de la cara inferior, tercio posterior de la cara inferior. Entonces, ¿cómo dividíamos? Dividimos el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo posterior. Este esquema es solo para que usted sepa que las estructuras que tiene el cerebelo se ubican en la cara superior, como la língula, el pulmen, la pirámide, el óvulo o tonsila, donde están las amígdalas, las tonsilas, etc. Sí, usted va a ir a revisar, no voy a darle acá más que esto, es simplemente para darle ubicación a las estructuras en las diferentes caras que tiene. Bien, para estudiar las características internas tenemos que hacer un corte coronal del cerebelo, hemos cortado aquí, retiro la parte anterior y lo estamos viendo de atrás hacia adelante. Ahí. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted referente a esto? En relación a la configuración del tejido nervioso que tiene el cerebro. ¿Qué es lo que le llama la atención aquí? ¿Ah? ¿Ven aquí o no? ¿Ya están dormidos? Bien, la rugosidad es en primer lugar, ¿no es cierto? Aquí está visto desde arriba, visto desde la cara inferior, la rugosidad que es el replegamiento que le dije. El replegamiento que se hace para poder encajar en ese estuche muy pequeño que tiene el sistema nervioso. A ver, voy. A los dos. Y si no quieren estar bien, simplemente salgo y sales, no pasa nada. Nada, absolutamente nada.
¿Qué es lo que se llama, aparte de eso? Estoy diciendo el tejido nervioso. ¿Qué le llama la atención? ¿Ah? La parte de arriba. A ver, ¿qué le llama la atención? Esto de arriba, bonito, parece. ¿Qué le llama la atención? A uno le gusta la cosita de abajo y a otro la cosita de arriba. Ya. Esta cosita de abajo y esta cosita de arriba. ¿Cómo que eso me está señalando? Dije en relación al tejido, dije que la tercera vez que estoy hablando del tejido nervioso. En médula, nosotros tenemos la descripción de la sustancia del tejido nervioso. La sustancia gris en el centro y la sustancia blanca en el periferio de la sustancia gris. El bulbo se modificó y aquí se altera totalmente. Sí, o más bien, el bulbo se alteró y aquí se modifica totalmente. ¿Por qué? La superficie de esta estructura está formada por sustancia gris y el centro está formado por sustancia blanca. Existe una teoría que la literatura menciona que los cuerpos neuronales de la sustancia gris, y redundando, los cuerpos neuronales migraron hacia la superficie utilizando sus propios axones para formar las cortezas cerebelosa. Corteza cerebelosa está formada por 3 estratos o capas celulares. Sí, estas tienen su nombre. No les voy a decir, para que vayan a leer. Estas 3 capas están formadas por esa cantidad de neuronas que migraron. Sin embargo, no todos fuimos de España y nos quedamos en el centro. Nos quedamos en el país formando núcleos. Sí, aquí nosotros encontramos 4 pares de núcleos cerebelosos. 2 pares externos que no sé por qué demonios les ven con forma de dientes y les llaman los dentados principales. En el centro existe un par de núcleos denominados los núcleos del techo. ¿Se acuerda cuando estudiamos médula? Yo hablaba del tectum espinal. Ya, los axones que salen de esta forman el tectum espinal. Entre estos 2 hay otro par de núcleos que se llaman los dentados accesorios, o el emboliforme, o el puñoide, no me interesa eso, sino los accesorios, los dentados accesorios interno y externo. Este de aquí no está dado por los núcleos, es uno solo. Lo que pasa es que, para poder explicarlo, el núcleo está así. Ya, si corto aquí, estoy viendo este y estoy viendo este. Si es que esto le pongo así, entonces le veo el uno y le veo el otro. Pero es el mismo núcleo. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, estos de aquí es el dentado accesorio interno y el dentado accesorio externo. Igual quisiéramos en médula el estudio de los núcleos en el asta posterior. Hablábamos de Rolando, Valdeyer, Misterio, Kler, es cuerpos neuronales que harán conexión con otras neuronas que están ubicadas en otros núcleos. Estos núcleos hacen esas conexiones. Estas neuronas harán conexiones para formar vías. Ahora lo que estoy diciendo es que fulano está ahí, está acá, está así. ¿Para qué serán? Cuando hablemos de vías, ahí estaremos diciendo cada uno qué función cumple. Eso estoy haciendo con estos núcleos.
¿Estamos? Entonces, así tengo aquí en el corte de las características internas. Aquí observamos, como dije, es un corte coronal. Nosotros vemos el surco circunferencial, ¿dónde le vemos? ¿Ya? El surco medio superior. Primero, el hemisferio, el surco circunferencial, cara superior, cara inferior. Los hemisferios, ¿por qué están divididos? Por los vermis. Parte del vermis superior, parte del vermis inferior. ¿Ya? Este es el ventrículo. Aquí, ahí está aquí. Este es el ventrículo. Es un corte, como lo toman el corte como ya ¿sí? El surco medio superior de una cara, ¿cuál es? 2/3 anteriores, tercio posterior. 2/3 anteriores, tercio posterior del hemisferio cerebroso derecho y del izquierdo. Tercio posterior de la cara inferior y 2/3 anteriores de la cara inferior. Esto estoy hablando del óvulo superior, inferior, derecho. ¿Ya? Es para este reconocimiento. Estos lóbulos se dividían en lobulillos. Aquí están los lobulillos. Las laminillas. Estas laminillas. Eso, por eso le dije, las dos últimas divisiones no me interesan. Lo que usted tiene que saber es el cerebelo, el hemisferio y los lóbulos. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Esta lámina tiene la finalidad de observar los mismos núcleos cerebelosos, pero en tercera dimensión. Es una de las características de la función visual del humano. Sí, que nosotros podemos decir qué distancia tiene el espacio entre las dos señoritas atrás, que estoy viendo en tercera dimensión. Pues mire, aquí tenemos, mire, aquí está el cerebelo, el hemisferio cerebeloso derecho y aquí está el hemisferio cerebeloso izquierdo. Y para decir, tengo los núcleos dentados principales, tengo los núcleos del pecho, ¿sí les ve? Tengo los núcleos dentados accesorios internos y externos. El vermis superior, el vermis inferior para abajo. Las amígdalas o tonsilas, es lo que yo le decía. Aquí está el edificio magnum de la base del cráneo, está aquí. Si esto cae sobre el peso, va a estrangularse estas amígdalas o tonsilas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Otra vez el corte lateral del cerebelo para observar cómo se forman especialmente los pedúnculos cerebelosos. Miren, el bulbo, la protuberancia está aquí y el corte a nivel de ellos. Hacia atrás tengo el cerebelo, ¿sí? Donde desde la protuberancia viene estas fibras para formarnos el pedúnculo cerebeloso medio. Desde arriba el pedúnculo cerebeloso superior. Y desde abajo el pedúnculo cerebeloso inferior. Cortados de aquí los tres pedúnculos es lo que hemos visto. Yo creo que eso está aclarándonos cómo se forman los pedúnculos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esta es una foto tomada en la zona roja de aquí de la Calama y la que cruza, donde ahí están entrados tipo 1, 2 de la mañana, con unos sobre todos, y el momento que abren no tienen nada. ¿Se han visto? Sí, ¿no es cierto? No. El sistema nervioso cortado las meninges para observar la emergencia de los nervios. ¿Sí? Aquí miren, tengo los nervios craneales, el espinal, el neumogástrico y
gloso cariñoso. Tengo el cuarto ventrículo vulvar, el cuarto ventrículo protuberancial, los pedúnculos cerebelosos. Lo que es decir, el pedúnculo cerebeloso inferior, el superior y el medio, porque la protuberancia está en la parte anterior. Esto usted no conoce todavía, el mesencéfalo que veremos en la clase siguiente. Más bonito no más grande. Mesencéfalo. Es el cerebelo cortado, igual, cortado, para observar la distribución de las características internas que tiene. A ver, como tanto en bulbo y en protuberancia hemos hablado del cuarto ventrículo, aquí vamos a hablar de esto. Vea, el bulbo, ¿se acuerdan? La protuberancia aquí está el pedúnculo cerebeloso, da la vuelta, está de acá, aquí está el corte del cerebelo, el lóbulo cerebeloso derecho. Y es un esquema, es un corte que nos permite diferenciar. ¿Sí? El cuarto ventrículo. Cuando hablamos de cuarto ventrículo, hablo de este rombo. Cuarto ventrículo vulvar del triángulo inferior. Cuarto ventrículo protuberancial del triángulo superior. Aquí recuerde, acabo de preguntarles qué parte labial está a la altura de las evidencias redondas en el cuarto ventrículo protuberancial. Es lo que acabo de preguntar. ¿Sí? La describida acústica, la ala blanca, las grises, las evidencias redondas y la zona vestibular. ¿Sí? Esto visto en la cara posterior. Aquí tenemos el agujero de Magellan. Aquí debería estar el agujero de Luschka a los lados. ¿Se acuerdan? Dice la base de este triángulo y empezamos los agujeros de Luschka. Ahora, visto lateralmente el mismo cuarto ventrículo, observamos. Mire, la parte, la media inferior del bulbo, la media superior del bulbo, donde se superficializa el epéndimo y se forma el cuarto ventrículo. Y aquí entra al cerebelo. Aquí entra al cerebelo. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Aquí. Este rojo es el plexo coroideo inferior. Es la estructura que forma parte del líquido cefalorraquídeo. Porque el resto se forma arriba. También tenemos plexo coroideo superior, que es el que decía, estudiaremos, ¿no? Vamos a ir viendo. Estos ventrículos se conectan hacia abajo con el cuarto ventrículo para de aquí salir a la superficie externa. No se olvide que el agujero de Magellan, aquí está el agujero de Magellan. Aquí está el agujero de Magellan. Visto lateralmente. Pero en el corte para ver los agujeros de Luschka, se supone que tiene esta base, en esta posición. Entonces, si corto en la mitad, he retirado esto, ¿cómo le voy a ver al agujero de Luschka? ¿Sí me explico? No, peor todavía de que al otro lado está tapándome esto. ¿Sí me explico? ¿No es cierto? Bueno, hay otra lámina para ver el... No tiene mayor. Hasta ahí. El cerebelo. Vamos a ver ahora el tema del mesencéfalo. Mesencéfalo es una estructura nerviosa formada en la vesícula primaria media. ¿Verdad que recién acabamos de hablar sobre el rombencéfalo que se originó en la vesícula primaria posterior? Ahora vamos a hablar de este mesencéfalo. Esta es una estructura que no se modificó en la embriología, ¿sí? Sino que une anatómicamente al rombencéfalo que está bajo con el prosencéfalo que está anteriormente. Esta estructura, al ser un puente de unión, es el sitio por donde van a pasar todas las estructuras que vienen desde médula o los órganos externos hasta el encéfalo, hasta la corteza cerebral. Entonces
van a pasar por ahí todas estas estructuras con direccionamiento, repito, a la corteza cerebral. Aquí vamos a ver dos zonas, fundamentalmente. Una zona anterior, porque ahí se encuentran unas estructuras que se llaman los pedúnculos cerebrales, se llama la zona de los pedúnculos. Y una zona posterior, que se encuentran unas estructuras, unos núcleos llamados los tubérculos cuadrigémenos, y se le llama la zona de los tubérculos. Entonces vamos a pasar lámina para ir reconociendo fundamentalmente qué es lo que queremos estudiar. En esta lámina, si usted observa, en la cara anterior del bulbo, la protuberancia que está así, no está así. Esta lámina está así. Por eso es que le ve a esta estructura así. ¿Sí o es que? ¿Ya? Segundo, lo que queremos estudiar es esta zona. A ver, por Dios, atiendo. Recordará que la protuberancia tiene un límite superior, que es el surco que separa la protuberancia de los pedúnculos. Por eso se llama el surco ponto Peduncular. En esta lámina, diría yo, este surco que está aquí, no es aquí. La protuberancia es convexa. Si es que yo hago esto, la convexidad vendría acá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la línea la estoy viendo acá, pero el surco realmente está acá abajo. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces el surco está a esta altura. A ver, para todos está claro lo que acabo de decir. ¿Ya? Entonces, el índice de esto es el surco pontopeduncular que está a esta altura, aquí. Y en la parte anterior o zona de los pedúnculos se llama, porque aquí encontramos estas dos estructuras aquí, estas dos estructuras que corresponden a los pedúnculos cerebrales. Atrás están los cerebros. Estos son los pedúnculos cerebrales. Estas son dos estructuras que están en esta posicionamiento, que van o vienen desde arriba hacia abajo y hacia adentro, como mis brazos, formando un triángulo. ¿Ya? Dentro de los pedúnculos están los acetilamidas. ¿Sí? Es como si yo dijera, tengo una pilastra, dentro de la pilastra, ¿qué es lo que encontramos? Los fierros de esas ¿cómo se llama? Las varillas de hierro. Sí, esos son los acetilamidas. Entonces, lo que quiero hacer es notar un pequeño detalle. Que estas banderetas de aquí, miren estos de aquí, no corresponde a la cara anterior. Es como si yo pusiera mis brazos aquí. Si yo retiro esto, todo de aquí arriba ya no corresponde a esto. Esto corresponde a la vía óptica. Sí, aquí es el corte hecho del nervio óptico izquierdo y del nervio óptico derecho. Forma una X que se llama izquierda, ya veremos un poquito, y luego de izquierda están estas banderetas que se llaman cintillas ópticas. Cintilla óptica izquierda y cintilla óptica derecha. Eso no forma parte del mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo abajo tiene el límite, el surco pontopeduncular, que son estas estructuras de aquí. Y arriba tiene un límite no determinado, es una zona, ¿cómo diría? No delimitada. Está entre el diencéfalo arriba y el mesencéfalo acá. No tiene una zona, no tengo para decirle este es el límite. No, es una zona indefinida. Exacto. Pero ¿qué es lo que encontramos en la cara anterior? Primero los pedúnculos cerebrales, que se forman un triángulo. La superficie de este triángulo está cubierta por una membrana denominada la membrana
perforada posterior, en una membrana que cubre. Perforada, porque por aquí ingresan arterias y salen venas para irrigar las estructuras internas del entero. Primera cosa. Segundo, en el triángulo aquí vamos a encontrar en el vértice abajo la emergencia del tercer par craneal, denominado motor ocular común. Aquí sale el tercer par craneal. Arriba, en la base de este triángulo que se forma, en la base imaginaria, encontramos primero estos núcleos que se llaman los tubérculos manilares. Estos tubérculos manilares son núcleos, células que en la vía olfatoria veremos tienen la propiedad de producir estímulos reflejos. Cuando nosotros estamos frente a sustancias orgánicas en putrefacción, ¿qué es lo que hace usted? Inmediatamente se tapa la nariz y la acá. ¿Para qué? Para que no le produzca una sensación refleja, que es la famosa náusea, que inclusive puede llegar al vómito. Entonces, aquí esto produce esas respuestas reflejas de la vía respiratoria. Aquí. Sobre esto encontramos que no es lo que se puede imaginarse. En psicología, pues ve y tiene que ver. Esto de aquí es el infundíbulo, la cara externa del infundíbulo. A ver, me explico. ¿Cómo veríamos esto? Veríamos a un embudo. ¿Sí conoce lo que es un embudo? Un embudo puesto hacia abajo. Y el manguito del embudo, aquí, corresponde al tallo de la pituitaria. Está cortado, porque al finalizar eso estaría la hipófisis o pituitaria. Así hemos cortado. Esta lámina estamos viéndole así. Normalmente, esta lámina es así. Entonces el embudo estaría hacia arriba y el tubito del embudo hacia abajo. Y por si vamos a ver otras láminas y me va a comprender mejor. Lo que aquí es visto así, la cara externa del infundíbulo. Y este es el tallo de la pituitaria. Eso es lo que encuentro en la cara anterior. Resumiendo, el límite inferior, que tiene su nombre, los pedúnculos cerebrales, la membrana perforada posterior, porque adelante tengo la membrana perforada anterior. Tengo la emergencia del sistema craneal o motor ocular común. Tengo los tubérculos manilares, el infundíbulo y el tallo de la pituitaria. Eso tengo en la cara anterior. La zona posterior o cara posterior. Vamos a ver. Mire, bulbo, protuberancia, los pedúnculos cerebrosos que dan la vuelta y caen acá. ¿Sí? La protuberancia. Ya, aquí tengo entonces, mire, esto, lo que estoy estudiando. Porque de aquí arriba es un corte a nivel de diencéfalo para poder observar esto. Porque si no, el hemisferio cerebral viene acá, viene aquí y no veo. Para poder observar esto, hemos hecho este corte y observar la cara posterior en este hemisferio. Como aquí encontramos 4 núcleos denominados los tubérculos cuadrigémenos, se llaman la zona de los tubérculos, así como adelante la zona de los pedúnculos. ¿Ya? Estos 4 núcleos, por eso se llaman cuadrigémenos. Tubérculos cuadrigémenos se hallan divididos por un surco antero-posterior, este de aquí, en 2 izquierdos y 2 derechos. ¿Por qué antero-posterior? Repito, porque
Normalmente es así, entonces antero, posterior. Antero, posterior. ¿Sí me explico? Entonces, tengo dos izquierdos y dos derechos. Ya, en este surco, lo que me permite orientar es dos cosas. Primero, arriba encuentro aquí, sí, la presencia normal de una glándula atrofiada llamada pineal. Aquí está cortada, por eso es que no está. Esta glándula pineal se encuentra en el borde posterior de un espacio que delante y atrás está ocupando el tercer ventrículo o ventrículo medio. Entonces, en el borde posterior encuentro esta glándula atrofiada, denominada pineal, glándula pineal. Nosotros normalmente tenemos estructuras atrofiadas. A ver, mamá. Mamacita, mamá. ¿Cuál es la estructura atrofiada que usted tiene normalmente? ¿Y cuál es la estructura atrofiada que normalmente usted tiene? El apéndice pudiera ser, pero no. Ni idea. ¿Cuál también será esa estructura? No conozco. ¿Tú conoces esa que se llama ni idea? Nosotros tenemos las glándulas mamarias. Ah, eso ha dicho. Los varones tenemos las glándulas mamarias, está formado por tejido glandular mamario. Por eso es que cuando marca el paso de niño a adolescente, en el niño se produce un hinchazón unilateral. Y la mamá que desconoce, lo primero que hace es asustarse y acudir al médico. Y miren, mi hijo está con crecimiento de la glándula mamaria. Lo típico es que es unilateral, no son las dos como lo que sucede a la mujer. El crecimiento a la mujer es bilateral, el crecimiento en el niño no, porque es tejido también. Una mujer, ¿cuál es la estructura atrofiada? Estoy hablando con psicólogos, no estoy hablando con psicólogos. Hable, mijita. ¿Por qué tiene vergüenza? El clítoris. Lógico. El clítoris es una estructura con tejido cavernoso, igual que el pene en el varón. El clítoris en la mujer tiene erección, porque está formado por tejido cavernoso. No, estoy hablando con psicólogos, dije. Estoy hablando ciencia, no estoy hablando otra cosa. Cuando contemos cachos, bien. Pero esto estoy hablando bien. Sí. Hay otra glándula. Hay otra glándula. La glándula, el timo. El timo, tenemos una glándula en la parte retroesternal. Esta glándula es la que capacita a las células sanguíneas, a los linfocitos, para que produzcan las sustancias que van a defender a la organismo. Forman parte del sistema inmunitario. Estas células, linfocitos T que se llaman, son los que se capacitan en esta glándula. Una vez que está capacitados estos linfocitos para producir los anticuerpos y defensa del organismo, se atrofia porque ya no necesita. Así como en algún momento usted, al pasar de segundo y tercer semestre de neuroanatomía, no me va a necesitar porque se supone que usted ya sabe. No me atrofiaré, pero ya no me necesito. Así pasa acá. Lo mismo sucede con esta glándula pineal. A esta glándula pineal, entre otras funciones, están dichas por la literatura. Primero, que capacitan a la gónada. Ya sabe usted que la gónada es el óvulo y el ovario y los testículos. ¿En qué capacitan? En producción de hormonas y las células respectivas. Como el niño está necesitando de capacitación porque tanto el ovario como el testículo son no funcionantes.
desde que nace hasta la pubertad. En esa época está capacitando. A partir de la pubertad, esta glándula desaparece porque ya están capacitados. ¿Sí me explico? Esa es la una. La otra función que la literatura dice, esta glándula produce una hormona que se llama la melanotropina. Esta melanotropina interviene en la regulación del ciclo circadiano, es decir, de la actividad que usted tiene durante el día y la noche, durante el día, durante las 24 horas. Cuando la acción solar del día, ¿sí?, en el día, estimula la producción de esta hormona que tiene usted en vigilia, despierta. En cambio, con la oscuridad, desaparece la luz del día y estimula la producción de esta hormona y se da, en cambio, o sea, disminuye la producción de la hormona y se da, en cambio, el sueño. ¿Sí? Por eso es que usted, no solamente porque ha comido, porque está cansada, porque esto, sino orgánicamente, su organismo llega a las 7 de la noche y quiere dormir. Esto es por la falta de esta hormona. En cambio, en el día se produce esta hormona y usted está despierto. ¿Ya? Interviene en el ciclo circadiano. ¿Qué importancia es que nosotros conozcamos esto en el extremo anterior del susto? En el extremo posterior del susto encuentro aquí una estructura que se llama el frenillo de la válvula de Dios. Este frenillo es una lámina que va a permitir, ¿sí?, que en sus laderas emerja el cuarto par craneal, que se llama el patético. Este cuarto par craneal es el único que emerge de la cara posterior del sistema nervioso. Aquí. Emerge desde allá, aquí tenemos el frenillo de la válvula de Dios. ¿Usted conoce cuál es el frenillo, usted? El de la lengua. De la lengua. Esto es importante también desde el punto de vista psicológico. Cuando este frenillo es cortísimo, produce retención de la lengua. Y cuando sacamos la lengua no podemos sacar mucho. ¿Sí? La lengua es redonda. Cuando es grande el frenillo, en cambio permite sacar puntiaguda la lengua. Eso una. La otra, a muchos no nos permite hablar con la R. Hablamos que traiga, sí, rastre, es porque no podemos, ya. En usted como clínico tiene que saber. Industrial. Cuando los... Industrial. Igual ha de tener hijos, pero ha de tener, ¿cómo se llama? Hijazos. No pueden pronunciar, les mandan a psicoterapia y ahí le dice, a ver, haga, le tienen haciendo eso, adiestrando, ya, y otra cosa, aunque usted no lo crea, pero es cierto, este frenillo, en el primer encontrón que tiene una pareja, se da cuenta que tiene dificultad en ver. Entonces usted sabe, no anatomía, sí, este profesor, un beso de lengua. Abrí. ¿Sí o no? Bueno, sin bigote. Sin bigote. Ya, ya verán ustedes, ya verán. En el segundo semestre se darán cuenta y es fácil. Vean lo de desabrío que resulta, porque yo lo estoy mencionando y es psicológicamente es importante. Y solo un cortecito, ¿sí? Porque el que sabe, pues, obviamente libera de este problema. Entonces, ya, ahora, existe otro surco transverso que separa a los tubérculos cuando tienen en dos anteriores y dos posteriores. ¿Sabes qué dice? ¿Hay alguna medida específica de largo de No hay ninguna específica, sino la pronunciación.
No se puede. Tiene dificultades porque hay problemas. Si no tiene, no tiene medida específica. Bien. Pero ¿para qué cuernos les estoy diciendo que existen estos 4 tubérculos denominados los tubérculos coligénicos? Recuerden que son núcleos, y al ser núcleos son concentraciones de cuerpos neuronales, y estas neuronas tienen que hacer sinapsis, tienen que unirse con otras neuronas, y efectivamente aquí lo hacen con otros núcleos. Para entender, voy a expresarme de la siguiente manera. Arriba, en el día interno, aquí tenemos 2 núcleos grandes para estas estructuras grandes que se llaman los tálamos ópticos. Estos tálamos ópticos son 2 núcleos alargados que tienen la forma de una sandía. ¿Ha visto una sandía que tiene un polo anterior estrecho con relación al posterior que es más amplio? ¿Ha visto? Aquí, esta sandía, cabe el término del no me pongas la sandía. Estos tálamos ópticos tienen un polo posterior amplio llamado pulvinar y un polo estrecho anterior que están así, horizontales, derecho y izquierdo. El espacio que está entre estos dos es el espacio denominado el tercer ventrículo o ventrículo medio, que está de delante hacia atrás del espacio. Imagínense. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, aquí, los tálamos, este es el pulvinar y este es el pulvinar de los hacia adelante. El espacio que está entre los dos es el tercer ventrículo. ¿Sí me explico? Entonces, ya veremos luego cómo están estos tálamos. Pero en el pulvinar existen otros núcleos. En el pulvinar, aquí que se llaman los cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado externo y cuerpo geniculado interno. Este está más acá y este está más acá. Cuerpo geniculado externo y el interno. Estos tubérculos cuadrigéminos se unen a los cuerpos geniculados por brazos denominados brazos conjuntivales. Y aquí viene el trabalengua que le voy a mencionar. El tubérculo cuadrigémino anterior se une al cuerpo geniculado externo a través del brazo conjuntival superior para formar la vía óptica. El tubérculo cuadrigémino posterior se une al cuerpo geniculado interno a través del brazo conjuntival inferior para formar la vía. ¿Ya? Otra. En una visión lateral, sí, señores, ya saben, yo les doy todo lo que ustedes quieran, pero poquito a poquito. Aquí voy a repetir. En esta lámina que no es posterior, está lateralizada, que tampoco es lateral, está lateralizada. Sí, mire, bulbo, protuberancia, mesentero. Esto es lo que estoy estudiando. ¿Ya? En la cara posterior, ¿qué dije? La forma de los tubérculos cuadrigéminos, los anteriores, los posteriores. El surco longitudinal separando el derecho de izquierda. La glándula pineal. Los tálamos ópticos, estos tálamos ópticos aquí están así. No están así. ¿Sí me explico? Sí. No están tampoco así. Están así. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Están así. Entonces, el espacio que está entre ese y ese es el tercer ventrículo, pero está así, en esa dirección. En el borde posterior está la glándula pineal y los tubérculos. Para observar justo en el pulvinar, en el espacio muy amplio, los cuerpos geniculares. Y digo, el tubérculo cuadrigémino anterior
se une al cuerpo geniculado externo a través del brazo conjuntival superior para formar la vía óptica. Que estas neuronas se unen entre ellas, millones de neuronas aquí se unen entre ellas para formar una vía. ¿Sí me explico? Sí. El tubérculo cuadrigémino posterior se une al cuerpo genicular interno a través del brazo conjuntival y para formar la vía. ¿Ya? En este esquema es lo que yo le estoy diciendo. Tálamo óptico, en cambio aquí está así. ¿Ya? El tálamo óptico, el pulvinar, el polo anterior, aquí se supone que es el otro, entre estos dos, este espacio que se llama el tercer ventrículo, la glándula pineal, los tubérculos cuadrigéminos, acá debería estar del otro lado. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, tubérculo cuadrigémino anterior, se une el cuerpo geniculado externo, a través del brazo conjuntival superior, para formar la vía óptica. Aquí es el ciarma, la X del ciarma. El nervio óptico es de aquí acá el ojo derecho, de aquí acá el ojo izquierdo. La cintilla óptica es de acá, derecha, izquierda y derecha, y atrás hacia adelante. ¿Sí? Tubérculo cuadrigémino posterior, al cuerpo genicular interno, a través del brazo conjuntival inferior, para formar la vía acústica. Aquí, por favor, en este esquema han unido la vía óptica con la acústica. No es unido, es separado. Esta vía aquí es separada. Solamente por el esquema para poder explicar. ¿Estamos? Lindo, ¿no? Sí, para estudiar las características.